Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal, desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Voy a compartir con ustedes. Ustedes ahora pueden relajarse, ¿no? Un poquito de todos sus trabajos. A veces cuando uno está acá también sirviendo al Señor, los músicos, dice, bueno, ahora nos podemos sentar, nos podemos relajar, ¿no? Pero no demasiado, ¿no? Porque si no se nos van a dormir, ¿eh? Pero sí pueden relajarse en el sentido de olvidarse un poquito de sus problemas, de los problemas de la semana, del trabajo, y abrir sus oídos y su corazón para escuchar la palabra del Señor, que tan bien nos hace. Siempre es bueno leer libros, y no sé si ustedes suelen leer, seguramente sí. Si recuerdan algún libro que hayan leído últimamente y que les haya sido de bendición. Y qué bueno es que hayan autores cristianos también que nos puedan nutrir, nos puedan ayudar en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en la palabra del Señor. Y por eso quiero dar gracias especial al pastor Robert Barriger, que ha escrito un libro muy interesante y muy edificante y de bendición, que habla acerca de la iglesia relevante. Estuvimos con algunos de los pastores de la iglesia de este pastor Robert, que está en Lima, Perú, y ellos han podido compartir algo con nosotros, y yo quiero compartirlo también con la iglesia. La iglesia se llama Camino de Vida, está en Lima, Perú, y es una iglesia que tiene alrededor de 10.000 miembros, pero como toda iglesia comenzó de a poquito, así sirviendo al Señor. Qué bueno que Dios hace las cosas mucho más allá de lo que nosotros a veces pensamos o esperamos. Y que Dios también hace las cosas no tanto dependiendo de nuestra capacidad o de nuestra inteligencia, sino Dios las hace porque Él es Dios, así como escuchábamos de la historia de David, que como un niño o un joven puede vencer a un gigante. Eso es algo hermoso, y vamos a referirnos también a algunos versículos acerca de este hombre de Dios, David, que nos cuenta la Biblia. El objetivo de esta prédica es poder inspirarnos como iglesia, poder transmitir a nuestra vida, la vida del Señor, y también lograr que en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia podamos tener una vida espiritual que tenga una relevancia, que tenga un empuje, que tenga una visión, de lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Y que también como nosotros como iglesia podamos tener la capacidad de poder transmitir a la próxima generación el mensaje del Evangelio. Y entonces, una de las cosas importantes que quiero mencionar en esta mañana es que, así como el mundo está cambiando constantemente, nosotros somos conscientes de eso porque todos los días salen marcas nuevas de autos, marcas nuevas de celulares, cada vez más desarrollados, más exóticos o con más funciones o más inteligentes. Bueno, la iglesia también debe ir renovándose cada día y debe ir creciendo, porque la iglesia no es algo estático, sino es algo que tiene vida. Y la palabra de Dios tiene vida. Amén. Una de las cosas importantes es que la iglesia no debe mantenerse al margen del mundo, es decir, que la iglesia no es periférica al mundo, sino que el mundo es periférico
a la iglesia. Quiere decir que el mundo rodea a la iglesia y la iglesia es el centro. A veces tenemos la idea de que la iglesia, bueno, es en el rincón, ¿no? Lo último allá, marginal. Pero la iglesia en realidad es una de las cosas más importantes en el mundo. Y entonces, como algo importante en el mundo, es algo central en el mundo. Una de las cosas más importantes en la sociedad es la iglesia. La iglesia está compuesta por las familias, ¿no? Así como la sociedad está compuesta por las familias. Entonces, creemos que si la iglesia va a estar en el centro de la sociedad, siempre tenemos que estar nosotros un paso adelante. Es decir, tenemos que adelantarnos a algunas situaciones, a algunas cosas, que no quedarnos atrás en muchas cosas. Cada vez que la iglesia se ha quedado atrás, se ha vuelto poco relevante y también una iglesia que no se integra a la sociedad, que no es una iglesia que influye en la sociedad tampoco, sino que se ha quedado en el tiempo. Y nosotros no queremos eso. Queremos tener una iglesia que realmente se integre, sea parte de la sociedad y que también tenga una influencia en la sociedad. A veces cuando uno va a una ciudad, a un pueblo, uno pregunta, ¿ustedes conocen dónde queda la iglesia tal, un nombre X? Y a veces tenemos la bendición de que la gente conoce la iglesia, dice, sí, la iglesia del pastor fulano de tal queda en tal lugar, y es más o menos así, conoce la iglesia. O a veces cuando uno habla con algún funcionario público, también dice, ¿ustedes son de qué iglesia son? Son de la iglesia, por decir un nombre, Asamblea de Dios. Sí, conocemos el trabajo que ustedes hacen. El trabajo con las personas necesitadas o entre las personas que sufren de problemas, las enfermedades. Y yo conozco, a veces dicen a alguien que va a esa iglesia y que cómo le cambió la vida. Es decir, que la iglesia tiene un papel muy importante en la sociedad. Jesús tenía eso de poder identificarse con la sociedad. Jesús es el fundador de la iglesia, ¿no? Y entonces la gente lo seguía a Jesús. ¿Por qué lo seguía a Jesús? Porque él se identificaba con la gente. Y no solamente que él se identificaba, él pasaba tiempo hablando con la gente, conversando, comprendiendo cómo pensaban, cómo actuaban, sino que él también tenía la manera de poder renovar sus vidas y poder solucionar las cosas que estaban mal en la vida de la gente, las cosas que estaban destruidas en las personas. Jesús tenía ese poder, esa virtud, como hijo de Dios, de poder sanar, de poder restituir, de poder liberar a las personas. Y eso mismo es lo que la iglesia hoy en día tiene que ser. Tenemos que identificarnos con la necesidad de la gente, tenemos que poder comprender la necesidad de la gente y también tener el poder de parte de Dios para poder cambiar esa situación difícil que a veces la gente está viviendo. Es decir, que una palabra que mencioné recién, la palabra relevancia, si uno busca en el diccionario, tiene un sentido quiere decir conexión, quiere decir algo que relaciona, que conecta con algo. Alguien que es relevante es alguien que está conectado, que está relacionado con algo. Cuando decimos que la iglesia debe ser relevante en la sociedad que vivimos, estamos diciendo que la iglesia tiene que estar identificada, tiene que estar conectada con la gente, no aislada, sería lo contrario, ¿no?, de ser relevante. Entonces, relevancia significa eso, identificarse, afiliarse, asociarse, conectarse con. A veces escuchamos que, o pensamos que ser relevante tiene que ver con, ser una iglesia divertida, que tiene un buen programa, que tiene cosas que son novedosas y divertidas. Y a veces en inglés escuchamos, y creo que también lo asimilamos nosotros a la palabra esta, que hay que ser cool, ¿no? Así dicen los programas o los adolescentes en la televisión, que cool que es cuando algo es divertido, cuando algo es entretenido. Y a veces pensamos que la iglesia también debe ser así y esa es la manera de ser relevante.
pero no tiene tanto que ver con eso. A veces pensamos que la relevancia tiene que ver con agarrar la Biblia y hacerla más actual, cambiar las palabras, hacerla más actual. En realidad la palabra de Dios es eterna, es la misma, ayer, hoy, por los siglos. Lo que sí se necesita es personas que puedan explicar el Evangelio de una manera que las personas puedan entender lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿qué sentido tendría que uno se pare acá y empiece a hablar en cosas difíciles o yo empiece a hablar en otro idioma y ustedes no comprendan lo que yo estoy diciendo? Quizás viene una persona por primera vez a la iglesia y uno empieza a hablar, ¿no?, de cosas que son difíciles de comprender. Entonces, la iglesia relevante es la iglesia que se hace entender con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que puede llegar y que puede identificarse con la gente, que puede saber las necesidades que tiene la gente. ¿Sí? Es decir, que la iglesia no existe para hacer felices a los que ya son creyentes o a los religiosos, ¿no? La iglesia existe para salvar a los que están perdidos. Si pensamos en el término relevancia, es eso. Nosotros no tenemos que funcionar para, entretenernos entre nosotros, sino pensar una iglesia que va hacia afuera, que va hacia el perdido, que va hacia el que tiene necesidad. Ayer creo que fue que un grupo de hermanos estuvieron en el hospital predicando, y qué lindo que es eso, ¿no? Y algunos dicen, bueno, no es solamente ir al hospital, sino queremos entrar también a la sala de desidosos, y cuando uno escucha eso dice, uy, ¿no? Cuidado, porque claro, es un lugar difícil, no solamente por el peligro que eso implica, sino por la situación de las personas que están ahí. Hay personas que pueden estar muy necesitadas, pero también hay personas que están enojadas con Dios, rebeladas contra Dios. Cuando el rey David, que mencionaron esta mañana, ora al Señor y él reconoce que él es un hombre con fallas, como todos nosotros, él dice, por la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones, en el Salmo 51. Quiere decir que nosotros como seres humanos, además de los problemas que tenemos nuestras rebeliones. ¿Qué son las rebeliones? Las cosas que no queremos hacer caso y que nos ponen a veces en contra de Dios. Hay gente que está rebelada contra Dios, que no quiere saber nada con Dios. Y eso es un problema, y también necesitamos que Dios nos limpie, nos saque, porque también como cristianos a veces podemos tener ciertas rebeliones que no queremos nosotros obedecer, ya sea a la palabra de Dios o no hacemos como la palabra de Dios dice, o que por tiempo nos podemos descarriar de la palabra de Dios y no hacer como Dios dice que tenemos que hacer. Son nuestras rebeliones, y la gente necesita de una iglesia que se acerque, que pueda comprender esas rebeliones, que pueda comprender esas necesidades, que nosotros podamos ser como Jesús. Jesús se acercaba a los borrachos, a las prostitutas, se sentaba y comía con ellos, y por eso le decían, bueno, ese hombre que se dice ser profeta, ¿no? Hablaban de Jesús como criticándolo, el que come con los borrachos y las prostitutas. Pero Jesús, ¿por qué hacía eso? Porque Jesús comprendía la necesidad de las personas. Esas personas necesitan a Dios, necesitan cambiar su vida. Y nosotros, como iglesia, tenemos que llegar a ellos. Hay un relato en este libro que estuve leyendo acerca de una iglesia que se llama la iglesia o la capilla del Calvario, en inglés es Calvary Chapel, que está ubicada, ¿no?, en California, en una ciudad que se llama Costa Mesa. Y ellos comenzaron a ganar la gente haciendo, en esa zona había muchos jóvenes que eran, como están cerca de la costa, hay muchos jóvenes en ese entonces, que cuenta acá, que les gustaba hacer surfear las olas. Y uno de los
autores que cuenta estos relatos, él en ese entonces era un joven que bueno, le gustaba andar en la playa con sus sandalias, con sus shorts y con el pelo largo y subiéndose sobre las olas, ¿no? El surf, como conocemos quizá acá, no es tan popular en Salta, pero quizás si alguien ha ido al dique Cabra Corral, ha visto algunos que andan sobre esas windsurf o que le llaman los, no sé cómo se dice acá. ¿Cómo? Wakeboard. Wakeboard. Bueno, hay que actualizarse, ¿no? ¿Cómo se llama acá? En Suecia se llama windsurf, ¿no? Bueno, ahí me quedó ese nombre. Porque es decir, que es como una vela que va sobre una tabla, ¿no? Y uno tiene que pararse ahí, y yo lo hice a veces, intenté hacerlo, es muy difícil mantener el equilibrio. Pero bueno, es un deporte muy interesante. Entonces había muchos jóvenes en esa zona que tenían ese deporte y muchos de ellos no conocían al Señor. Lo que hizo la iglesia esta es empezar a hacer conciertos en el estacionamiento de la iglesia, porque no había lugar, era una iglesia pequeña, entonces empezaron a hacer conciertos musicales en el estacionamiento. Y uno de los jóvenes un día le invita al pastor y le dice: mira, te invito a un concierto. Y cuando le dice un concierto, el que cuenta la historia, justamente Robert se llama, dice: me imaginaba una ancianita tocando el órgano, porque era el concierto en la iglesia, ¿no? Alguna música clásica. Y entonces le dice: no, es un concierto de rock. ¿Cómo un concierto de rock? Sí, un rock en la iglesia. Sí, como el otro día ayer creo que estábamos tocando acá con los chicos, ¿no? Una especie de batucada, ¿no? Y entra el pastor Samuel y dice: ¿qué es lo que están haciendo acá, no? Pero bueno, eso es lo que los jóvenes tocan, ¿no? Y la música es de Dios. Así que estaba este muchacho y fue a ese concierto y ahí se escuchó la música rock y así se entregó al Señor. Y esta iglesia fue creciendo, tenía alrededor de 300 miembros y fue creciendo porque ellos se dedicaron a evangelizar a la gente que está afuera, a alcanzar a la gente que está necesitada. Llegaron a tener alrededor de 3.000 personas. Tuvieron que hacer un nuevo templo porque no entraban las personas. Y bueno, cuando hicieron el templo, hicieron un templo muy bonito, pusieron butacas con telas y pusieron una alfombra muy bonita. Y cuando se inauguró la iglesia, habían muchos jóvenes afuera y resulta que los jóvenes no entraban a la iglesia. Entonces el pastor le pregunta: ¿por qué no entran a la iglesia? Entonces le dijeron: bueno, hoy no podemos entrar porque no podemos entrar descalzos. Habían puesto los miembros de la iglesia un cartel en la puerta que decía: prohibido entrar sin zapatos a la iglesia. Entonces el pastor dijo: no, entra nomás. Fue y arrancó el cartel y dijo: entren nomás. Y entraron. Y algunos miembros, ¿no?, de la iglesia dijeron: no, ¿cómo van a entrar así descalzos? Porque estos jóvenes con sus zapatos o sus pies llenos de arena van a ensuciar la alfombra y con esos jeans todos sucios van a manchar la tela de las butacas y no podemos. Tenemos que hacer que respeten. Este es un santuario y este es un lugar que tienen que aprender a respetar, hay que enseñarles a respetar. Entonces él les dijo: bueno, el día que esta iglesia no deje entrar a esos jóvenes porque no pueden ensuciar la alfombra, entonces yo prefiero sacar la alfombra, prefiero sacar la tela de las butacas y que entren y que pisen sobre el cemento. Pero ¿qué es más importante, no? ¿La alfombra o las personas? ¿Qué es más importante, la butaca aterciopelada o que los jóvenes conozcan al Señor y escuchen la palabra del Señor? Quiere decir que la iglesia o el edificio no debe ser más importante que la gente. No podemos nosotros decir: ah, no, acá es tan lindo y tan lujoso que no pueden entrar ciertas personas. Tienen que entrar de tal o cual manera. ¿Qué es más importante? Entonces nos preguntamos: las instalaciones, el edificio, la alfombra o la gente.
generalmente las personas que vienen a la iglesia no vienen porque, bueno, están a veces no tienen nada que hacer o están contentos, sino que muchas de las personas que llegan por primera vez a la iglesia vienen porque tienen muchos problemas, ¿o no? Muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia decimos, bueno, yo vengo a la iglesia porque yo tengo una cantidad de problemas que necesito resolver. Como muchos de ustedes cuando vinieron la primera vez. Y acá hace una comparación un poco graciosa el pastor y dice, bueno, algunos vienen como con la vida hecho como un tallarín, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que los problemas no se saben dónde comienza un problema y dónde termina el otro problema. Es decir, hay tanta cantidad de problemas en las personas que a veces cuando una persona viene y dice, miren, tengo este problema y tengo este problema y también tengo este problema, uno no sabe qué decirles. ¿Y qué puedo hacer, pastor? Y uno los mira, ¿no? A la persona y dice, bueno, la verdad que no sé. Lo que sí sé es que Dios puede hacer un cambio en tu vida, que Dios sabe cómo hacer ese cambio en tu vida. Que si seguís al Señor, Dios te va a ir mostrando cómo esos problemas se van resolviendo en tu vida. Quizás no tenga una respuesta así mágica, como decimos, así ya, y ya se te van a resolver todos los problemas, pero Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede ir sanando, puede ir restaurando tu familia, puede ir mejorando tu economía, tus relaciones. Es decir, que Dios es un Dios que hace milagros, que hace cambios. Y por eso es que nosotros como iglesia tenemos que tener conciencia de eso. Muchas veces cuando hace tiempo atrás entraba alguien ebrio de la calle a la iglesia, bueno, enseguida se paraban dos hermanos y lo acompañaban a la puerta, ¿no? Pero el pastor decía, no, déjenlo entrar, déjenlo que se siente ahí. Y a veces no se podía estar al lado de esa persona porque tenía un olor fuerte, ¿no? De meses quizás que no se higienizaba, el olor a la bebida y todo eso, de vivir en la calle. Pero para esas personas vino el Señor. Amén. Para salvar al que se había perdido. El Señor no vino para los que están sanos. Ahora, los que hemos sido restaurados y sanados, el Señor nos manda a buscar al que está perdido. Por eso el Señor, cuando comenzó su ministerio, dijo eso, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sin el Espíritu de Dios, poco podremos hacer, pero con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para, ¿no?, llevar libertad al cautivo, vista al ciego, a pregonar el año agradable del Señor, a libertar, ¿no?, al que está en la cárcel, al oprimido. Así que la iglesia es un lugar para salvar a las personas y no para cuidar las alfombras. Bueno, esta alfombra la cuidamos y la limpiamos, ¿no? Hay un poco de alfombra también aquí. Y no quiere decir que tenemos que venir y derramar la gaseosa y tirar en las migas y hacer un desastre acá. Aunque a veces pasa eso, ¿no? Pero qué lindo tener los jóvenes en la iglesia, ¿o no? Los niños, ¿eh? Es hermoso que estén los jóvenes en la iglesia. Y si ese es el precio que hay que pagar, bueno, vamos a limpiar todas las veces que sea necesario o cambiar la alfombra todas las veces que sea necesario. Pero tenemos que ser un lugar que alberga con amor a las personas. Amén. La iglesia es gloriosa. Voy a ir un poquito más rápido. La iglesia, no es para aguantarla. ¿Cuántos vienen a veces a la iglesia y dicen, ay, tengo que aguantar, qué largo el sermón y tengo que... ¿Cuándo irá a terminar el pastor? ¿No? O algún hermano que por ahí se extiende. Pero la iglesia no es para aguantarla. No sé si a ustedes les pasó, quizás a los niños les pasa cuando tienen que escuchar una prédica que no es para ellos, que es para grandes, y tienen que estar sentaditos. Ahí yo cuando era niño tenía que estar sentadito en primera fila y no podía ni ir al baño siquiera, ¿no? Tenía que estar ahí las 3 horas que duraba el culto. Así es, ¿no? ¿Algunos se acuerdan de eso o no? Que me conocieron cuando era adolescente quizás, también. Y a veces uno dice, ufa, tengo que ir a la iglesia, ufa, pero la iglesia no es un lugar para aguantar, sino es
para disfrutar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces tenemos que nosotros poder adaptarnos a cada persona y transmitir un mensaje. Por eso es que tenemos el grupo de niños allá en otro lugar, porque para ellos necesitamos explicarles la palabra de Dios, contarles las historias bíblicas de otra manera. Pobrecitos, ellos tienen que... Bueno, a veces es bueno también escuchar, ¿no?, que estén en un culto. Por eso el domingo de Santa Cena queremos que estemos todos juntos como familia, y también es necesario. Pero hablo de poder llegar a las personas, de identificarnos con su forma de pensar, con sus gustos. Así que la iglesia es un lugar para disfrutar. En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 17, primer versículo que voy a dar, vemos cómo Salomón dice, cuando él le toca dedicar el templo del Señor. Salomón le tocó construir el templo del Señor, un templo majestuoso. En la época de David, su padre, David tenía que construirlo, pero él no pudo hacerlo, y entonces lo hizo su hijo. Y él dice en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 17, mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor. Al nombre del Señor, Dios de Israel. Y acá hay algo importante para resaltar. Mi padre David, dice Salomón, tuvo en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que era un deseo que tenía David en su corazón, un anhelo profundo, que por muchas razones que no vamos a entrar ahora, él no lo pudo hacer, pero sí lo pudo hacer la próxima generación. Y entonces Salomón dice eso de su padre. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, o de ustedes como hijos, saben qué es lo que hay en el corazón de su padre? ¿Qué es lo que su papá anhela? Quizás no hay mucho que tiene su papá ya, pero los más jóvenes pueden decir, bueno, mi papá le gusta o le anhelo su corazón es el deporte, es el trabajo, es... no sé, el auto que tiene, lo cuida, bueno, es el deseo de él es ese, o un hobby que tenga, ¿no? Pero qué bueno ver que Salomón sabía qué es lo que había en el corazón de su padre David. ¿Y qué es lo que había? Era edificar una casa al Señor, una casa para Dios. Y es el mismo David que dice en otra parte, en el Salmo 122, dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y también David es el que dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ven que David tenía en su corazón eso de la casa del Señor. Estar en la casa del Señor. Es mejor estar, dice, un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. También fue el mismo David que él danzaba en la presencia del Señor y se gozaba en la presencia del Señor, sin importar qué es lo que los demás digan o piensen. Es decir, que David encontró su placer, su alegría, su contentamiento, el poder disfrutar estando en la casa del Señor. Yo no sé cómo es para usted, o cuál es el deseo de su corazón, ¿no? Si está en su corazón el hecho de poder colaborar con construir el templo para el Señor, construir la casa para el Señor, ¿es una parte o un anhelo grande en su corazón o no lo es? O si cuando usted viene a la iglesia dice, qué bueno, ahora voy a ir a escuchar la palabra del Señor, ahora me voy a alimentar, ahora voy a disfrutar de este momento. Amén, qué lindo, ¿no? Poder. Y cuando viene la alabanza, decir, qué bueno la alabanza, ahora es mi momento de alabar al Señor y disfrutar de eso. Los músicos también, ¿no? Poder disfrutar de la alabanza, ¿no? Cuando uno alaba al Señor, uno se conecta con el Señor. Uno no está tanto pensando en las notas o si está haciendo bien la cosa, porque eso ya uno lo hace en el ensayo. Pero en ese momento uno está alabando al Señor y expresando su amor al Señor en la alabanza. Y eso es adorar al Señor. Qué importante es eso, poder establecer ese vínculo en la iglesia, esa adoración al Señor, ese reconocimiento, porque a pesar de que somos pecadores, Dios nos sigue amando.
Y Dios nos sigue perdonando, y Dios nos sigue abrazando, extendiendo sus brazos, ¿no? Y a veces uno dice, no, yo soy muy pecador, Dios ya no me va a querer más. Pero Dios te sigue extendiendo los brazos, y cuando vos te das cuenta de eso, decís, qué bárbaro el amor de Dios. Qué tremendo el amor de Dios. Cómo Dios me puede amar tanto a pesar de todos mis errores, todos mis defectos, los pecados y todo lo que yo puedo llegar a hacer. Y Dios me sigue amando. Qué increíble. Es tremendo el amor del Señor. Nunca dice que vamos a poder comprender la magnitud del amor de Dios. Es tan alto que no lo podemos comprender. Tan ancho, dice, que no podemos comprenderlo. Grande es su misericordia para con nosotros. Amén. Así que, ¿qué hay? Si yo le pregunto, ¿qué hay en el corazón de su papá? ¿Qué hay en el corazón de su hijo, de su esposa? Usted quizás lo sabe. Bueno, Salomón sabía qué es lo que había en el corazón de su papá. ¿Cuál era el anhelo de su corazón? Entonces dice que David encontró esa alegría en la iglesia. Entonces, la palabra de Dios dice que la iglesia, en los últimos tiempos, será la atracción más grande del mundo. ¿Cómo es eso? Así dice la iglesia, será la atracción más grande del mundo. No, pero no es el circo que vino el último mes, el Soleil, o no sé cómo se llama, el circo de Rusia, o no sé de dónde. No es esa la atracción, no es el programa fulano de tal que sale en tal canal. ¿Cuál es la atracción más grande del mundo? ¿Ir a Disney? No, dice la Biblia que la iglesia será la atracción más grande del mundo. ¿Y eso está dónde? Está en Isaías, capítulo 2, verso 2. Dice, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. ¿Qué tal, no? Qué lindo sería poder decir eso, que en la ciudad de Salta el lugar más importante, lo que es más espectacular, lo más alto, es la casa del Señor, es la iglesia del Señor. Dice, se levantará por encima de los demás, o de las demás colinas. Es decir, va a ser tan alto que va a ser más alto que las demás colinas. Y acá miren lo que dice, y gente de todo el mundo entero vendrá allí para adorar. ¿Está escuchando? Dice que de todo el mundo vendrán ahí para adorar a la casa del Señor. ¿No? Algunos dicen que la iglesia es el edificio, o es un edificio. En el Nuevo Testamento la iglesia no es el edificio, sino las personas. Es decir, que nosotros somos la iglesia. Amén. La palabra eclesía es una voz o una palabra griega que quiere decir los llamados del mundo. Eclesía quiere decir los llamados del mundo. ¿Quién nos llama? Dios nos llama. ¿Dónde estamos nosotros? En un mundo que no tiene mucha esperanza, pero Dios nos llama. Esa es la iglesia, el grupo de personas que son llamados por Dios. Entonces, ¿la iglesia es un edificio o soy yo como persona? Cuando Salomón dedicó el templo, en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 16, dice así, mis ojos y mi corazón estarán allí por siempre, dice el Señor. Quiere decir que los ojos de Dios iban a estar sobre ese edificio, o están quizás sobre este edificio, estas paredes de ladrillo. ¿Por qué? Porque en ese edificio se juntarán las personas que están llamadas por Dios, porque en ese edificio conocerán al Señor Jesucristo las personas. Entonces los ojos de Dios estarán ahí, presentes, siempre, de día y de noche, dice la Escritura. Así que la iglesia tampoco es una sola persona. A veces decimos, bueno, yo soy la iglesia. Bueno, soy parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia y yo soy parte de la iglesia, que es enorme en todo el mundo. Quizás podemos decir, soy parte de una congregación.
Soy parte de la congregación acá del centro, como llamamos. Pero también somos parte de una gran congregación, de la gran iglesia de Cristo que está en todo el mundo, en distintos idiomas, distintos países, es una sola iglesia, la iglesia del Señor. Amén. En Génesis, cuando Jacob se quedó dormido en un valle mientras huía de su hermano Esaú, tuvo un sueño y vio ángeles subiendo y bajando por las escaleras. ¿Cuántos recuerdan ese párrafo de la Escritura? Cómo Jacob engañó a su padre y recibió la bendición que le correspondía a su hermano Jacob. Entonces a su hermano Esaú. Y entonces Esaú estaba muy enojado con Jacob. Tal es así que si lo agarraba, lo encontraba, era capaz de matarlo. Entonces Jacob tuvo que salir huyendo. Ahora, qué notorio que como cuando uno tiene la bendición de Dios, todas las cosas que son para mal, aún la venganza de algunas personas que no nos quieren o que quieren vengarse, Dios la puede transformar en bendición. Porque cuando Jacob o cuando Esaú se encontró con Jacob, no tuvo una actitud violenta de querer matarlo, sino que lo abrazó, ¿no? Y él sintió amor, a pesar de que había estado tan enojado. Dios cambió el corazón de ese hermano enojado. Pero miren lo que dice Jacob acerca de esa visión que él tuvo, esa revelación que tuvo ahí en Génesis 28, en los capítulos 16 y 17. Dice, y despertó Jacob de su sueño, él tuvo un sueño mientras dormía, cuando él vio que esa escalera se extendía hasta los cielos y subían y bajaban los ángeles. Y dice, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán terrible, cuán asombroso, quiere decir cuán santo es este lugar. En otras palabras, Jacob despierta de ese sueño y él se da cuenta que Dios estaba con él. Él pensaba que Dios no estaba con él en esa situación, ¿no? Pero él había recibido la bendición de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros? O yo he pensado a veces, Señor, ¿dónde? Le he preguntado al Señor, ¿dónde estás en este momento? Parece como que Dios no está, pero después cuando miramos hacia atrás, después que pasó el tiempo, nos damos cuenta que el Señor siempre estuvo con nosotros. Nunca nos dejó el Señor, sino que Él siempre ha estado al lado nuestro. Y nos damos cuenta por las cosas que hemos vivido y cómo Él nos ha acompañado, cómo Él nos ha socorrido en situaciones difíciles de la vida. Pero a veces en ese momento no dudamos que el Señor está con nosotros. Cuando Jacob descubre que Dios está con él reconoce, dice, que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Hay algunas congregaciones, iglesias, que se llaman así, ¿no? Casa de Dios. Quiere decir que la casa de Dios, a la iglesia, es la puerta, es una puerta al cielo. Entonces, ¿cómo no va a ser un lugar hermoso para estar, para disfrutar? Si realmente es como dice Jacob acá, la casa de Dios es puerta del cielo. Ahí está el Señor. Amén. Cuando Jacob se da cuenta de esa realidad, dice casa de Dios y puerta del cielo, él hace una promesa a Dios, como quizás nosotros también podemos hacer. Usted la puede hacer, yo la puedo hacer, o quizás ya la he hecho. En el versículo 20 al 22 del mismo capítulo dice, hizo voto Jacob diciendo, hizo una promesa Jacob diciendo, ¿qué es lo que Jacob le prometió a Dios? Dice, si va Dios conmigo, porque él pensaba que Dios no estaba con él, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, si vuelvo en paz a mi casa de mi padre,
porque él había salido huyendo, ¿no? Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Una promesa que hace Jacob a Dios. Si tú estás conmigo, si me acompañas, si no me falta, y si puedo volver a la casa de mi padre, esta piedra que pongo acá por señal será casa de Dios. Y todo de lo que yo recibiere o lo que me dieres, daré el diezmo para ti. Es decir, que Jacob en ese momento tuvo una revelación, ¿no? Por primera vez en su vida, y dijo: Dios, en verdad, tú estás conmigo, y si me permites volver en paz a mi casa, y si sigues proveyendo para mí en el camino, tú serás mi Dios y Dios de Jacob. No solo te serviré, sino que en este lugar haré una iglesia y apoyaré con mis finanzas a la iglesia. En otras palabras, ¿no? Como traduciendo un poco el lenguaje actual. Así que Jacob hizo esa promesa al Señor, que él iba a colaborar y que iba a construir una iglesia ahí, que iba a apoyar con sus finanzas a eso. Así que de esa manera Dios se encontró con Jacob, y Jacob quiso honrar de esa manera a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos honrar a Dios también? Amén. ¿Usted lo quiere honrar al Señor? Hay muchas formas de honrar al Señor, y una de las formas es colaborando, construyendo la iglesia del Señor. Puede ser poniendo un ladrillo, pero puede ser también haciendo algo para que la iglesia crezca, para que el evangelio pueda llegar a otras personas, socorriendo a ese que necesita, identificándonos con el que tiene la necesidad. Entonces es una promesa que nosotros podemos hacer, y si usted la hizo y después se olvidó y bueno, pasó un tiempo, puede volver a renovar esa promesa con Dios. Renueve ese pacto que hizo con Dios para servirle a Él. Así que la iglesia no es un lugar para aguantar, sino es un lugar para disfrutar. Muchas veces nos preguntamos, o le preguntamos a una persona: ¿a dónde conoció al Señor usted? ¿Dónde se entregó a Cristo por primera vez? Muy raro que nos diga: bueno, yo conocí al Señor en un programa y me entregué al Señor en un programa de televisión o en la radio. Bueno, quizás escuchó, pero la mayoría de nosotros entregamos nuestra vida a Cristo en una iglesia. Vinimos a una iglesia, alguien nos invitó y vinimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Quizás fuimos parte de una familia que conocía al Señor, vinimos a la iglesia y en algún momento el Señor se reveló, así como se reveló a Jacob. Porque Jacob entendía que existía Jehová, que existía Dios, pero era como que, bueno, era el Dios de su papá, el Dios de su abuelo Abraham. Pero el Dios de él, a mí me pasó también algo parecido. Yo nací en una familia cristiana, hijo de pastores, nieto de misioneros, y tuve mi experiencia con Dios, como conté el domingo pasado, antes de saber de la existencia de Dios y de Cristo y todo, desde muy niño. Pero llegó un momento en que, bueno, alguien me explicó el Evangelio, me pedían que yo también tenía que ir a colaborar, a evangelizar. Yo no entendía muy bien cómo explicar el Evangelio en ese entonces. Claro, uno a los 7, 8 años que puede entender, ¿no? Pero cuando entendí, tuve la edad suficiente para comprender lo que Jesús hizo, quién es Jesús, cómo Él dio su vida por mí, cómo mis pecados fueron perdonados. Entonces, yo tomé la decisión de entregarme a Jesús y de bautizarme, ¿no? A los 12 años. Es decir, no eran suficiente con que mis padres sean creyentes o mi familia haya creído, sino yo tenía que comprenderlo, yo tenía que aceptarlo, yo tenía que tomar el paso de fe del bautismo también. No era suficiente, es como cuando uno lo bautizan, cuando uno es pequeño
Y uno, bueno, es de una iglesia porque me bautizaron, pero la decisión de seguir a Cristo debe hacerse personalmente. Cada persona debe comprender el Evangelio y tomar la decisión de seguir a Jesús, creer como su Señor y Salvador y bautizarse por fe en el Señor. Así que esto de tener a Jacob, reconoció a Jehová como su Dios, el Dios de Jacob ahora era su Dios también. Él hizo esa promesa con el Señor. La iglesia entonces es un lugar donde nosotros venimos y conocemos al Señor, es la puerta, ¿no?, al cielo. Por eso es tan importante la iglesia. Hay personas que por ahí dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque yo me voy a un campo, me voy a la naturaleza, me siento en la orilla de un lago y bueno, esa es mi iglesia, ¿no? Y estoy solo ahí contemplando la naturaleza y esa es mi iglesia. Pero esa iglesia no tiene gente, no tiene con quién conversar, no tiene con quién compartir, no tiene a quién ayudar, ¿no? Es una iglesia sin gente. Entonces, no es como la iglesia que nosotros conocemos. La iglesia está compuesta por gente y de hecho muchas de las personas que vienen son personas que tienen problemas. Pero ahí nos reunimos para alabar al Señor, para comprender la Escritura. Ahí es donde el Señor nos bendice. Así que nosotros debemos aprender a amar la iglesia, porque ahí es donde podemos alabar al Señor, ahí es donde nosotros somos instruidos en la palabra, es un lugar sano para estar con nuestra familia, es el lugar donde pasamos los fines de semana hermosos, en comunión con los hermanos. A veces es en la iglesia donde encontramos a la esposa o a la novia, donde nos enamoramos, como me pasó a mí también. Encontré en la iglesia a Viviana, conocí a Viviana en una campaña, fue bueno, donde el Señor me habló, estaba también nuestro hermano Federico ahí ayudando. Y no voy a entrar en detalles, otro día les cuento eso, pero ahí conocí al Señor, mejor dicho, ahí conocí a mi esposa, pues yo la conocía a ella como amiga, pero ahí el Señor me habló y me dijo que ella iba a ser la esposa ella era la esposa que tenía para mí. Así que, y bueno, yo como uno siempre es un poco incrédulo, dice, no sé, bueno, Señor, alguna señal le tendrás que dar, ¿no? Por eso necesitamos toda otra prédica para eso, porque es largo de contar. Pero Dios hace las cosas y bueno, qué lindo cuando en las familias se conocen, ¿no? Los chicos, las chicas se enamoran y pueden formar una familia hermosa. La iglesia es el lugar donde Dios nos provee de muchas cosas. Alabamos al Señor, conocemos su palabra, conocemos a veces al amor de nuestra vida. Es un lugar maravilloso, es puerta del cielo, ¿sí? Allí nuestros hijos crecen, corren a veces por los pasillos. Ayer veníamos a la clase de música y cuando abrimos la puerta entraron muchos chicos y estaban corriendo para aquí, para allá, y entraron acá y empezaron a correr para todos lados. Y uno podría decir, no, chicos, no corran. No, qué lindo que está lleno de chicos la iglesia y que pueden corretear adentro, ¿no? Así como nosotros cuando éramos pequeñitos correteábamos por los pasillos ahí de la Filadelfia. Bueno, uno siempre quiere contar cosas, pero se va a hacer muy largo, ¿no? La iglesia, entonces, volvemos al tema de la iglesia. A veces hay personas, con esto ya voy cerrando, hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí hay gente rara. Un poco rara la gente así a veces, ¿no? Que uno va a la iglesia y dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí hay gente un poco rara. Y uno se pregunta, bueno, en nuestra familia, entre nuestros hermanos, tíos, abuelos, siempre hay un raro. No, ¿no es cierto? Somos todos hermosos y perfectos.
Siempre hay alguno como que dice, que hay que soportar y hay que amarlo y hay que recibirlo con amor también, porque es parte de la familia. Así que la iglesia es el lugar donde la gente rara es aceptada. ¿Qué le parece a usted? ¿Hay gente rara en su iglesia? Hay pastores por ahí un poco raros, ¿no? O pastor, ¿cuánta gente rara hay? Quizás uno dice, ¿cómo? Bueno, sí. Y justamente la gente rara es solo amada en una buena iglesia. En una mala iglesia las personas raras no se sienten aceptadas. Así que la iglesia es un lugar donde se recibe a las personas y donde se acepta a las personas. Con eso de aceptar no quiere decir que uno tiene que permitir, que sigan viviendo siempre así, sino tenemos que trabajar para que las personas tengan un cambio, tengan una conversión. Amén. Que sean cambiadas por Dios, por la palabra de Dios. Porque a veces uno dice, para que se sientan bien, vamos a dejarle que siga viviendo así su vida, ¿no? Como antes. Pero tenemos que trabajar para que nosotros mismos también ir cambiando nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Así que cuando hay mucha gente rara en la iglesia, es una señal de que es una buena iglesia. ¿Qué les parece? Amén. La iglesia está hecha de muchas personas, a veces con muchas necesidades, pero siempre con el poder de Dios presente. Como decía David, es un lugar glorioso. Amén. Ahora, ¿cómo ve usted la iglesia? Pregunto, ¿cómo la ve usted a la iglesia? ¿A esta iglesia o quizás a otra iglesia? El apóstol Pablo, quizás uno puede decir, sí, a mí me gusta, pero también quiero mejorar, hay cosas que mejorar, hay que cambiar, siempre va a haber cosas para mejorar. Y esto de que dije al principio de que tiene que ser una iglesia relevante, es muy importante que nosotros no solamente nos contentemos entre nosotros y que tengamos una linda alfombra, un lindo templo, sino que salgamos a buscar al que está perdido. El apóstol Pablo veía a la iglesia como un pilar de la verdad, dice el apóstol Pablo. Jacob lo veía como puerta del cielo. El rey David, o el salmista, la veía como un lugar de celebración. ¿Y cómo la vemos nosotros? Yo la veo como la esperanza del mundo. Amén. Es en la iglesia donde la gente viene y recibe la esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Amén. Cristo es nuestra salvación. El Señor es quien nos rescata, como dice el salmista. Él es el que rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y de misericordias. Amén. Él es el que me rejuvenece, ¿no? Como dice, de modo que pueda volar como las águilas. Amén. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal, desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.